Hola queridos amigos, ¿cómo están? Estamos contentos una vez más de poderlos acompañar. Somos Nadi Station y estamos en este día para conversar y seguir con nuestras historias y hoy continuar con sanar a través del sonido. Pero antes de que iniciemos toda esta conversación con ustedes, quiero presentarles una vez más a mis compañeros, el equipo completo de Nadi Station. Tengo a mi derecha a Carlos Uribe, a mi izquierda a Juan Manuel Peláez y detrás de cámaras a Julio Salazar, y nosotros estamos con ustedes para que empecemos a charlar y a contarles a nuestros seguidores. Queremos ahondar un poquito más en cómo sanar todo lo que nos pasa, ya sea emocional o incluso físico, a través del sonido. Y justamente tenemos la certeza de que a través del sonido y a través de tantos estudios que se han hecho durante la historia, que el sonido es una gran herramienta sanadora. Entonces, bueno, para que iniciemos esta conversación, chicos. Bueno, entonces ahora, ¿qué les parece si nos vamos adentrando en toda esta materia de sanar a través del sonido, y que sabemos que vamos a contarles de qué se trata el sonido, pero podemos hablar que el sonido involucra todo, ¿no? Que son la voz, la música, los mantras, instrumentos, sonidos binaurales, son un montón de cosas que están metidas dentro del sonido. Pero el sonido en sí, ¿qué es? Es vibración. Vibración, es energía, porque Energía. Todo en el universo es manifestación energética. Todo lo que podemos ver en el plano físico es una manifestación de energía vibratoria, porque la energía tiene esas dos cualidades, puede ser onda o partícula. Y a nivel de vibración, todo lo físico, inclusive lo que podemos tocar, tiene una vibración y una onda particular. Exacto, entonces si decimos que el sonido es energía, se los voy a dar un poquito técnico como para que empecemos a desglosar, o sea, lo vamos a contar de una manera fácil, pero el sonido, siendo energía, es cualquier fenómeno que involucra la propagación de esas ondas sonoras que acabas de mencionar, Juan, y que son ondas mecánicas que van a través de la materia, pero es un transporte de energía sin ese transporte de materia. Entonces, ese sonido que se va propagando, lo podemos ver que se propague por un medio elástico. ¿Cuáles son? Gaseoso, líquido o sólido. O sea, el agua, el aire y los metales. Y cada propagación, cada frecuencia se va variando de un medio al otro. No es lo mismo vibrar a través de un metal, que puede ser irte hasta 5000 Hz a tener 300 Hz, etcétera, que esto ya sería muy técnico, no nos vamos por ahí, pero si tiramos, hagan de cuenta tirar una piedrita en el agua, ¡pam! Claro. Y vos ves esas ondas que van saliendo y que se van propagando. Lo mismo pasa con el sonido. Sí. Entonces, todo en la vida, como tú lo dices, todo en la existencia es vibración. Si tenemos vibración hay frecuencias, si tenemos frecuencias hay resonancias, pero nos vamos a ir metiendo de a poquito con todo esto. ¿Qué les parece si les comparto algo que yo les cuento a mis estudiantes en las clases de técnica vocal? Que les comparo con el color, les comparo con un montón de cosas, pero les enseño a que muchas veces, como el oído es el primero que va a recibir el sonido, les explico cómo es ese sonido interno y el sonido externo. Si yo me grabo, por ejemplo, en una grabadorcita, me voy a escuchar y ustedes dicen, ay, pero ¿cómo? Tengo otra voz distinta a la que yo me escucho. O sea, vos me escuchas diferente a como yo me escucho. Sí. ¿Por qué? Por el sonido interno. Entonces, claro, el sonido entra por la orejita, se mete por todos unos tubitos y llega a una membrana flexible, que es ¿cuál? El tímpano. Y de ahí se empieza a meter por unos huesitos, el sonido se va expandiendo. Se va propagando. Exacto. Llega a unas células, esas células tocan unos líquidos
que tienen pues perilinfa y endolinfa, pero bueno, esto no es tan importante. Y al regarse por esos líquidos llegan esas células que van a transformar todo ese sonido y que se va a expandir a través de la corteza auditiva, de la membrana auditiva, y que nos va a entrar esa señal al cerebro y vamos a entender cómo es el sonido. Claro. Entonces, y llega a ese oído interno. Por eso yo me escucho diferente a como cuando después me escucho en cámara y voy a escuchar mi voz diferente. Sí. ¿Sí? Entonces, entendiendo que el oído es uno de los medios por los que vamos a escuchar, porque ahora antes de cámara, Carlos, compartí eso que vos decías, de cómo sentís también el sonido, como para terminar de adentrarnos en el tema. Sí, que para mí el sonido no es solo lo que se percibe a través del oído y que uno conscientemente, digamos, está escuchando. También he tenido, digamos, la oportunidad de sentir el sonido, no escucharlo, sino sentirlo en su la vibración en mi cuerpo y en diferentes partes, y en una pierna puedes sentir esa vibración diferente a como la siento, por ejemplo, en mi plexo solar. Entonces, claro, es como sacar un poco ese tema de que sonido únicamente es lo que escucho, sino que también lo siento, lo oigo, y creo que eso es lo que nos va a llevar al tema más adelante, de la sanación a través del sonido, porque finalmente lo que hace es eso, conectarse con esas vibraciones y con esas frecuencias, y puntualmente trabajar lo que queremos desde lo físico o desde lo espiritual. Exacto, entonces ahí me encanta porque tocaste un tema. Está ese rango desde lo físico, desde lo audible, que era lo que conversábamos hace un rato, y está esa sensación, esa parte física distinta a la audición. Pero hay un rango en el que podemos escuchar un sonido, los seres humanos, de los 20 a los 20.000 Hz. Pero hay otros sonidos que nosotros no escuchamos, pero otros seres del universo sí. Entonces están lo que serían los infrasonidos, que por ejemplo un topo, los elefantes escuchan esas frecuencias, pero por ejemplo un murciélago, los delfines escuchan los ultrasonidos. Y no significa que esos sonidos no existan, sino que están, pero el ser humano no los escucha. Es que me hiciste acordar de algo, y es como todo es vibración, uno puede conectar de diferentes maneras con esa energía, y ahí empieza parte del proceso sanador o armonizador por lo menos, y es hacer conexión con esas ondas que de alguna manera se conectan y empiezan a equilibrar tus propias ondas, porque el cerebro incluso tiene diferentes rangos de onda, y ahí es donde se empiezan a dar los procesos de sanación, armonización, que ya vamos a adentrar, pero el mensaje es como que la energía vibratoria está ahí disponible y podemos acceder de muchas maneras a ella, y con eso armonizar nuestro cuerpo, nuestras emociones. Exacto, y por ejemplo podemos hablar de que el sonido ha sido una terapia primigenia. Hace más o menos 40.000 años se han visto en aborígenes de Australia, en pinturas rupestres, se veía cómo las mamás ya estaban cantándole para calmar. Claro, a los bebés para calmar. Entonces nos podemos ir incluso hasta el inicio de los tiempos. No me gusta mucho nombrar a esta persona, pero la conocemos como Lucy, ¿sí? Que fue la primera mujer que se encontró y que ella acunaba, que eso se encontró en Etiopía, acunaba el primer cráneo que se encontró de una mujer, y que ella acunaba a sus bebés, exacto, y con las canciones de cuna, es decir, a través de la voz, a través de mantras, ya sanaba a su bebé. Hay evidencia. Claro, pero 40.000 años antes en Australia se utilizaba el didgeridoo, y a través de ese instrumento empezaron a sanar a personas de esas tribus, sanar enfermedades y demás. Si nos venimos más acá, que nos gusta tanto la historia, en Babilonia, en Egipto, en Grecia, empezaron a salir las sonajas, los tambores, distintos instrumentos, los cuencos, el gong, y todo eso empezó a generar
que las personas se sanaban. Entonces se dice que el primer gran terapeuta del sonido fue Pitágoras. Entonces con Pitágoras él sentía que la música era medicina. Entonces ya él la utilizó. Uno no pensaría que en aquella época ya estaban pensando de esa forma. ¿Cómo es que a través de la historia se va perdiendo todo eso? Entramos en un oscurantismo espiritual en el que todas esas prácticas se pierden y ahora en la era de Acuario arrancamos otra vez a traer todas estas técnicas milenarias. Y mira que importante, no hay que ir ni siquiera como tan al fondo en todos los instrumentos que se utilizan actualmente para las terapias de sanación, por ejemplo. O sea, yo creo que los primeros encuentros de sanación que uno empieza a experimentar de alguna manera es a través de una conversación. Hay personas que simplemente con tu voz ya te están transmitiendo una calma diferente, te están calmando, o a través de la música. Un vallenato, por ejemplo, me puede hacer vibrar de una manera diferente, o sea, me pone alegre, o el jazz me pone en un estado de relajación, y luego empiezan a entrar todas esos otros componentes en los cuales uno se conecta ya demasiado profundo. Es muy lindo, la verdad. Claro, y si de esa forma que estamos sanando nuestra alma, nuestro cuerpo, espontáneamente, imagínense ya cuando nos metemos en una terapia de sonido pensada con las frecuencias específicas, que eso lo vamos a tratar en un programa más adelante. Conscientemente. Claro, y sabiendo que cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo tiene su sonido, su vibración, su frecuencia, y que al unirnos con otras frecuencias externas hacemos ese match y podemos empezar a sanar cosas específicas de las que nos vamos a adentrar más adelante. Chicos, pero entonces estábamos hablando un poco de la historia, de todo lo que acabamos de mencionar, y algo importante también para recalcar es que el primer contacto que nosotros tenemos con el sonido, con la música, con las vibraciones, es cuando estamos en el vientre materno, en la pancita de nuestras madres, porque ahí es cuando empezamos a sentir el corazón de nuestra mamá, claro, que es una vibración que tiene una frecuencia específica. Ajá. Y cuando empezamos a tener ya un poquito de más meses en la panza, sentimos a través de la pancita los sonidos externos. Creo que a partir del 7º mes, yo ya a mi hijo en la panza le ponía sonidos. O cuando nos dicen pongan la música de Mozart, qué lindo, que le hablemos, entonces... Y eso activa cosas, ¿no? Exacto, y eso le hace al bebé al nacer que tenga otra conciencia. Entonces depende de cuánto le hablamos, de cuánta música le pusimos, porque eso puede generar más velocidad en el habla del niño, o sea, que hable más rápido. Leandro, mi hijo, habló a los 11 meses, ya estaba hablando. Y que tenga una velocidad para poder acercarse a la música o que sea afinado, porque la música, el tener esa afinación, hace que también sea, lo que les había mencionado al principio, una memoria auditiva. Y doy fe porque Leandro es muy afinado. Muy afinado. Entonces, eso es bonito. Entonces, recomendación, mamás embarazadas, háblenles, cántenles, porque escuchan las vibraciones y empiezan a generar... Música tranquila, que los calme, que los sosegue también. Exacto. Qué importante eso, porque luego cuando estén más grandes van a hacer esa conexión y van a volver ese sentimiento que tenían en el vientre. Exacto. Pero eso es un ancla. Eso es un ancla y la van a recordar, o sea, lo van a asociar con calma y van a poder muy fácil, porque como están tan chicos, absorben eso y muy fácil se conectan, lo que vos decís, asocia esta música con calma y puedo incluso utilizar eso como un método en el estrés del día a día para... Exacto, entonces, ¿a qué conclusión llegamos que veníamos hablando hace un ratito? Cuando tenemos nuestro sonido propio y generamos el sonido externo como una comunicación, una simbiosis que se hace de la afuera con lo interior, entonces vamos a poder hacer una conexión vibratoria específica, que luego la vamos a explicar mejor, de resonancia, que nos va a permitir entender si nuestras células
entran en comunión con lo que sentimos, con lo que escuchamos, y para saber entonces qué tan sanos estamos o si hay alguna de esas células que no está vibrando igualito, entonces significa que va a entrar la enfermedad. Y es ahí donde nos vamos a empezar a ir capítulo a capítulo a hacerles entender un poquito cómo funciona esta terapia. Qué bien. ¿Nos ibas a contar algo interesante? Bueno, desde la mirada de los Vedas, que más que un sistema filosófico es una forma de vida, de entender y de vivir en el día a día, se habla de la, por decirlo de alguna manera, para que lo entendamos, la matriz vibratoria de la energía de la cual todo nace y aparece y se crea, y no es metafórico porque la ciencia ya ha ido lo ha comprobado que todo es energía y todo es vibración. Entonces esta matriz, que la conocemos como el Om, este sonido vibratorio, es el que da origen a todas las formas de vida que conocemos. Y esa que se pronuncia Om, pero se escribe Aum, A-U-M, tiene tres aspectos, o digamos tres derivaciones de esa vibración. La primera derivación es la energía creadora. Y es que usted lo podemos ver, lo podemos constatar en todo en la vida. Todo nace de un pensamiento, ese pensamiento genera un movimiento energético y ese movimiento energético empieza a generar una creación que luego se materializa. Entonces viene el segundo aspecto, que es el preservador de eso, que es el conservador. Pero hay momentos en la vida, ciclos, que necesitamos cerrar para que algo nuevo entre. Entonces está el tercer aspecto de esa energía, que es el aspecto del destructor. No lo veamos como algo malo, sino como el aspecto renovador. Claro, porque cerrás este ciclo, pero nace otro, es lo mismo. Claro. La muerte, el nacimiento, salimos de una vida anterior, de otra etapa, morís en aquella, pero venís y naces en esta, morís en esta y naces en otra, es lo mismo. Exactamente, y lo vemos en todo en la vida, o sea, vos no podés empezar un nuevo ciclo dejando una cosa abierta, la tenés que sanar, la tenés que cerrar, porque si no, la energía se va a dispersar. Y esa energía que la necesitas para iniciar ese nuevo ciclo, la estás desperdiciando en un ciclo, inclusive ahora que me acuesto, desde la Gestalt hablan de eso. Hay que cerrar las Gestalt. La Gestalt es un término que significa totalidad. Entonces, si vos la Gestalt la dejas abierta, no te haces responsable de tus asuntos y los dejas abiertos, eso es un desperdicio de energía que no te va a permitir volver a empezar el ciclo de creación, preservación, todo lo que venimos hablando. Miren hasta dónde nos vamos con la terapia de sonido, maravilloso, me encanta. Pero Carlos, a vos que te encantan los mantras, ¿cómo es esa parte, cómo es esa experiencia ahí? Partiendo del OM. Pues mira que incluso se une pues un poco con el tema del OM, porque creo que ya lo hablamos en un capítulo anterior. Hablábamos sobre los chakras, hablábamos sobre sus colores, hablábamos sobre a qué parte del cuerpo está unido, o digamos si está unido a la tierra o a qué elemental como el fuego, el aire. También hablábamos del punto específico de los mantras. Entonces cada chakra tiene un mantra específico. Al pronunciarlos sentimos la vibración unida a ese chakra y sentimos cómo se empieza a armonizar. Pero volviendo al OM, este que hace, digamos que los ancla todos. No estamos específicamente en uno, sino que lo resume todo en una línea. Maravilloso. Pero bueno, vamos muy bien con esta conversación en este segundo capítulo con Nadi Station y queremos seguir ahondando en todos estos temas y creo que vamos a empezar en el próximo capítulo para que nos sigan y se interesen. No se lo pierdan. Porque ¿Cuál es el tema? El tema es seguir mirando cómo a través del sonido vamos a empezar a sanar. Y vos diste la puntica del tema, que hablaste de pensamiento, de creación. Justamente nos vamos a meter en esa parte para luego entender de qué manera el sonido involucra
si creamos a través del pensamiento. Ah. Esa es la semilla, crear a través del pensamiento y con las ayudas externas de las terapias de sonido, con cualquier terapia Armonizamos. que vamos a nombrarles luego, vamos a empezar a entender un poco más de qué se trata toda esta sanación a través del sonido, elevando con el sonido nuestros estados de conciencia para poder cambiar nuestros pensamientos y entrar en otras nuevas realidades. ¿Te parece? ¿Qué tal el tema? ¿Ah? Buenísimo. Buenísimo el tema. Vamos a llegar al poder de la manifestación. Exactamente. La energía creativa. Exacto. Entonces, bueno, somos Nadi Station y queremos darles este momento de alegría, de relajación, de paz, de divertirse con nosotros. Y bueno, nos despedimos. Julio detrás de cámaras, Juan Fernando, Carlos y Gisela, les mandamos un beso. Hasta la próxima. Bye.